¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a desactivar Windows Defender. ¿Por qué desactivamos la protección de Windows? Muchas veces para instalar programas que Windows detecta como falsos positivos o de pronto virus. También lo desactivamos para usar otro antivirus sin tantos conflictos. También para mejorar el rendimiento en computadores de bajos recursos, aunque el impacto es mínimo. También lo hacemos para hacer pruebas técnicas o de desarrollo. Recuerden amigos que no se puede usar o no se recomienda hacerlo para descargar contenido pirata o navegar sin protección. Muy bien, vamos a ir al escritorio y vamos a desactivar el Windows Defender. Tenemos dos formas rápidas y sencillas para hacerlo. Una de ellas es ir a la lupita, acá al lado izquierdo parte baja, y vamos a colocar seguridad de Windows. Vamos a seleccionar este que tiene el logo de Windows Defender y se nos abre este menú. Para poder ver todas las opciones que están aquí al lado izquierdo vamos a ampliar la ventana. La otra forma es ir directamente aquí en la barra de tareas a los iconos que aparecen y aquí aparece seguridad de Windows. Vamos a darle doble clic y nos abre también el menú de Windows Defender. Para desactivarlo vamos a ir aquí donde dice protección contra virus y amenazas. Luego vamos a bajar hasta la opción donde dice administrar la configuración. Acá podemos desactivar todas las opciones que tiene Windows Defender. Vamos a darle primero esta de acá y nos sale esta ventanita control de cuentas de usuario. ¿Quieres permitir que esta aplicación realice cambios en tu dispositivo? Vamos a darle entonces que sí. Y después vamos a deshabilitar esta, que es la protección basada en la nube. Bajamos un poco y vamos a desactivar envío automático de muestras. Y por último vamos a desactivar protección contra alteraciones. De esta forma ya tenemos nuestro Windows Defender desactivado. Después de haber realizado todas las acciones que nosotros queríamos realizar antes de la desactivación, vamos a volverlo a activar. Entonces volvemos acá en el logo que aparece acá, le damos clic o lo buscamos directamente acá en la lupita donde dice seguridad de Windows. Volvemos a activar todas las opciones para volver a activar Windows Defender. Como sé que te gustan estos videotutoriales de computación, te dejo el enlace para que vayas directamente al curso básico de computación de Marcelo PC. Que tengan una excelente vida y nos veremos en un próximo video tutorial. Hasta siempre.